estoy al tanto de lo que piensas. ¿Qué persona en su sano juicio realizaría tal acto? Es imprescindible que tengas conocimiento de toda la historia antes de formar una opinión sobre mí. Los eventos no ocurren de la noche a la mañana, cada cosa tiene su propio ritmo. Se detectaron señales, pequeños detalles que no capté en su momento. En este momento, estoy en la cocina, sintiendo cómo late mi corazón con rapidez, reflexionando sobre cómo hemos alcanzado este escenario. El martes por la tarde estaba en curso. La lluvia no dejaba de caer, como de costumbre. La lluvia que te rodea y te provoca una sensación de estar atrapada. Atrapada en casa, cautiva de tu día a día, especialmente inmersa en una relación matrimonial carente de pasión desde hace tiempo. Alejandro, mi esposo, se encontraba en su cita semanal de póker. Una razón válida para evitar los incómodos lapsos de silencio que se producen entre nosotros. Mi hijo mayor, nacido de mi primera unión, estaba en casa, como solía hacer. Nos encontramos en la cocina deleitándonos con una botella de vino y charlando sobre diferentes asuntos, evitando hacer referencia al único tema vetado. Al ver a Mateo justo delante de mí, me di cuenta inmediatamente de los cambios significativos que había experimentado, no solo en cuanto a su aspecto físico, pues a los 24 años había superado su etapa de juventud desgarbada y se había convertido en alguien en quien se podía confiar, también en el ámbito emocional. Alguien que me entendía de una manera que Alejandro nunca logró. Inició con aspectos sencillos, como conversaciones en el trabajo, reflexiones sobre la vida y las oportunidades que habían surgido. Consideraba en mi interior que era solo un intercambio de palabras sin peligro, una madre buscando apoyo en la compañía de su hijo, aunque en verdad no lo era. Entre nosotros existía una separación que parecía reducirse sin que ninguno de nosotros la mencionara abiertamente. Una complicidad callada, un vínculo que no tendría que ser así. Esa noche, mientras compartíamos una copa de vino, Mateo me miró de una manera que me pareció poco común. Utilizó expresiones diferentes. Con firmeza en sus palabras, le dijo a su madre que no era obligatorio permanecer a su lado. Aunque su tono era decidido, sus ojos se encontraron con los míos con una seriedad que me inquietó. Me sorprendí por completo al ver la copa de vino suspendida justo antes de que pudiera beber. Nunca antes había recibido esas expresiones de su parte. Durante mucho tiempo habíamos hablado acerca de mi boda, pero esto representaba algo totalmente nuevo. Dejé salir una carcajada, como lo haría cualquier persona cuerda. Mateo, exclamó con entusiasmo. ¿De qué tema estás haciendo referencia? No demostró emoción alguna, ni siquiera cambió la expresión de su rostro. Comunicó a su mamá que no se encontraba bien. ¿Consideras que mereces una circunstancia más ventajosa? Encontrar un nuevo hogar, un lugar donde te sientas seguro y feliz, es una posibilidad real. De pronto, mi corazón dio un brinco de alegría. Repentinamente, la habitación dio la sensación de encogerse y el aire se tornó más denso. Puse mi copa sobre la mesa, sintiendo un leve temblor en mi mano. Mateo, exclamó con entusiasmo. ¿Qué opinas de la idea de mudarnos a otro lugar y empezar una nueva vida juntos? Esa verdad era la que no me había atrevido a comunicar en voz alta, algo que ambos sabíamos que había estado presente durante un largo periodo. Mateo no estaba hablando solo sobre mi ruptura con Alejandro, sino que tocaba un asunto completamente diferente, algo que ninguno de los dos se animaba a reconocer plenamente. Quería decir algo, cualquier término, para romper el hechizo que nos rodeaba. No obstante, en verdad, una parte de mí se oponía a dar por finalizado ese asunto. En mi interior anidaba la anhelo de huir, dejar atrás todo y empezar de nuevo. Como Mateo señaló, la puerta principal se abrió con un chirrido justo antes de que pudiera responder. Alejandro había vuelto. Los sonidos potentes se escuchaban por toda la casa, haciéndonos conscientes del ambiente que nos envolvía. Con delicadeza, sujeté la mano de Mateo mientras le hablaba en voz baja, transmitiendo urgencia en mis palabras. Rápido, tenemos que actuar antes de que nos descubran. En la cocina, Mateo y yo nos quedamos quietos al oír los pasos de Alejandro sonando en el pasillo. El palpitar de mi corazón resonaba con tal fuerza que estaba segura de que se escucharía en cuanto entrara en la habitación. Le di un apretón de manos a Mateo de forma breve, como si nos mantuviéramos anclados a la realidad. Las palabras intercambiadas en la noche pasada transformaron por completo la situación, y ya no se puede retroceder. Había surgido un acuerdo tácito entre ellos, aunque ninguno de los dos lo admitiera explícitamente. En el instante adecuado, solté su mano. Sin darse cuenta, Alejandro entró en la cocina donde Mateo y yo nos habíamos estado moviendo con cautela por un camino invisible.
Su actitud denotaba falta de interés y cansancio de manera clara. Le pregunté si había tenido un día agotador, tratando de que mi voz sonara tranquila y espontánea, aunque se notaba que era fingida. Mateo asintió apáticamente al tiempo que dejaba caer su chaqueta sobre la silla y tomaba una cerveza del refrigerador. Contesté en voz baja si todo estaba correcto en esta área. Me concentré en perfeccionar un plato impecablemente limpio con mis pensamientos. En un momento de tensión, Mateo conservó la serenidad, inhaló profundamente y se recostó tranquilamente en la barra. Mostraba una expresión impasible. Su rostro era como una careta que no dejaba ver sus emociones. Me encontraba únicamente acompañando a mi madre. Hablábamos sobre los planes para el fin de semana que viene. Con una voz firme, lograba persuadir con sus mentiras. Alejandro asintió de forma distraída, demasiado agotado para prestar atención. Al encontrarse nuestras miradas, sentí mariposas en el estómago. ¿Podrías revisarlo, por favor? ¿La tensión palpable en el entorno? ¿Qué enigma era el que nos conectaba en este preciso instante? No obstante, Alejandro nunca solía destacar. Me dispongo a ir a la cama temprano, puesto que tengo que madrugar mañana. Después de que ascendió por las escaleras y se marchó, Mateo y yo nos encontramos solos de nuevo. Un silencio abrumador dominaba nuestra conversación. Su mirada se mantenía fija en mí, esperando que dijera algo, cualquier palabra que pudiera explicar lo sucedido recientemente, lo que estuvo a punto de suceder. No le quedaba más remedio que aceptar la situación. Miré hacia él, mis ojos explorando su rostro en busca de una respuesta al dilema que habíamos causado. Mateo, no es factible que simplemente. Estoy al tanto de mis palabras, mamá. Detuvo mi intervención con su tono tranquilo pero firme. Dije lo que pensaba con total honestidad. Es mi deseo que logres hallar la dicha. Me gustaría que no simules que todo está en orden cuando no es así de verdad. Las palabras pronunciadas por ella resultaron más impactantes de lo esperado, ya que Mateo demostró tener la razón. Por un largo periodo, había representado el papel de la pareja perfecta en una relación que gradualmente me agobiaba. Hacerlo frente a los demás era como aventurarse en lo desconocido sin ninguna seguridad. Expresé mi confusión en voz queda, hablando más para mis propios pensamientos que para Mateo. Se acercó con una voz delicada y llena de una intensidad hasta entonces desconocida, asegurando que hallarían una respuesta, aunque no sería de inmediato. Este sitio no es el indicado. Estábamos en una posición elevada y teníamos que mantenernos alerta. A pesar de no haber finalizado su frase, ambos comprendimos lo que quería decir. Si Alejandro lograra comprender la auténtica causa de nuestras miradas esquivas y nuestras palabras cuidadosamente elegidas, todo lo que creemos se desmoronaría como un frágil castillo de cartas. Asintió levemente, apenas logrando mantener contacto visual. Ve a tu cuarto, mañana nos reuniremos para hablar. Vaciló por un instante, como si guardara más palabras por decir, pero luego se volteó y salió de la cocina. Estuve en ese sitio, sin compañía, sintiendo el peso de lo que estuvo a punto de suceder sobre mí. Me cuestioné cuál sería mi siguiente movimiento. Me sentí confundido sobre cómo manejar esa situación. Esa noche no logré dormir. ¿Cómo podría llevarlo a cabo? Tumbado en la cama junto a Alejandro, percibí como su respiración pausada inundaba la habitación, mientras mi mente repasaba los eventos de la noche. Mateo y yo habíamos superado una barrera invisible, una de la cual era complicado retroceder. Habíamos experimentado con la intensidad de los sentimientos y ahora nos veíamos en peligro de ser consumidos por las llamas. A pesar de ello, una parte de mí, que no quería reconocer, no se sentía segura de volver en ningún momento. Al día siguiente, la mañana comenzó como cualquier otro día, pero todo se percibía con una atmósfera diferente. En el entorno se sentía una atmósfera cargada debido a las palabras que permanecían sin ser dichas. Al bajar las escaleras, Alejandro ya se había ido rumbo a su trabajo diario. El silencio que tanto ansiábamos Mateo y yo lo teníamos a nuestra disposición, aunque no era algo que anheláramos. En la casa reinaba un silencio total y opresivo. Cuando entré, me encontré con Mateo en la mesa de la cocina, sujetando una taza de café y con la mirada ausente. Anoche, podíamos sentir la tensión que había entre nosotros. Ambos se esforzaban por no ser los causantes de interrumpir la apacible calma. Mientras preparaba el desayuno, mis manos temblaban ligeramente. Su mirada clavada en mí me hacía sentir incómodo, me resultaba difícil actuar con normalidad, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, las circunstancias habían dado un vuelco, ¿verdad? Estuve despierto toda la noche. Finalmente, me di la vuelta en silencio y clavé mis ojos en la tetera,
como si dentro de ella se hallaran las soluciones que tanto anhelaba descubrir. Lo mismo digo yo, producía un sonido suave, parecido a un susurro apenas perceptible. En su manera de comunicarse no incluía indicaciones ni presiones, sino que simplemente afirmaba de manera directa la situación existente. No obstante, las palabras tuvieron un impacto evidente en la distancia que nos separaba. Me giré para mirarlo, apoyado en la barra con los brazos cruzados. Mateo, es necesario discutir sobre tus palabras de la noche pasada. Existen realidades que resulta imposible eludir, incluso si causan dolor. Respiró hondo mientras acariciaba su cabello, mostrando en su expresión facial la batalla interna que estaba experimentando. Entiendo, madre. Cometí un error al expresarlo, a pesar de que lo que dije fue completamente sincero. No hace falta permanecer en este mundo representando un papel. Incliné la cabeza, sintiendo como la familiar frustración me invadía. No es tan fácil como parece. Mateo, soy tu progenitora. Así fue como me di a conocer. Esta situación no es la adecuada. Todo lo que pido es que seamos honestos. Respondió con una mirada fija en mis ojos, una intensidad que me dejó sin palabras. No hace falta que permanezcas a su lado, ya sea por mí o por cualquier otra persona. Tenía razón. Claro que en mi mente lógica estaba al tanto de eso. No obstante, las emociones rara vez siguen un patrón lógico, y la situación resultaba ser más complicada de lo que ninguno de los dos quería admitir. No solo se trataba de mi matrimonio, sino también de las barreras que se desvanecían entre Mateo y yo, obstáculos que se volvían cada vez más difíciles de ignorar. Con tranquilidad, le expliqué a Mateo que no podía irme fácilmente, mientras mi voz temblaba. ¿Qué pensarán los demás? ¿Qué estrategia tiene Alejandro en mente? La vida que nos toca vivir es la que debemos afrontar. Escapar no resulta sencillo. En ese instante, Mateo se levantó, lo que generó un crujido en la silla al desplazarla hacia atrás. Se acercó a mí con la mirada llena de determinación y una emoción indescriptible. Manifestó con delicadeza que no se trataba de huir, señora. La libertad es esencial, es importante elegir la alegría, ya que es un derecho que te corresponde. Las palabras que me expresaste tuvieron un efecto más profundo de lo que esperaba. Aparté la vista, notando cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Tenía que decidir si seguía con la rutina que había mantenido por tanto tiempo, a pesar de lo infeliz que me hacía sentir, o si me lanzaba a lo desconocido, a algo nuevo y sin garantías, con él en el centro de todo. ¿Es posible llevarlo a cabo? ¿Es factible alejarme por completo de todo? Justo cuando iba a responder, la puerta principal se abrió de golpe y la voz de Alejandro se escuchó en todo el pasillo. He olvidado el maletín. Un sentimiento de terror se apoderó de mí. De pronto, la actitud de Mateo cambió radicalmente, así que sin vacilar, agarré su brazo y lo conduje velozmente al pequeño almacén junto a la cocina. Nos quedamos unidos en ese espacio pequeño, uno al lado del otro, mientras oíamos los pasos de Alejandro resonando por la casa, sin darse cuenta de nuestra presencia. En el momento en que callaba, mi corazón latía con fuerza, experimentando la sensación de que cada momento se extendía sin límite. Observé cómo la respiración de Mateo acariciaba mi piel, su proximidad en el pequeño espacio, y me regañé por haber dejado que la situación llegara tan lejos. Después de un extenso lapso, escuchamos el portazo al salir Alejandro de la casa. Dejé de sostener su brazo, mientras mi mano temblaba. La proximidad de lo que estuvo a punto de suceder se asentó en mí como una espesa neblina. Con prisa y en un susurro, Mateo murmuró. ¿Tienes la capacidad de ver en este momento? La manera en la que estamos llevando a cabo nuestra vida no es viable a largo plazo. Di la vuelta, con lágrimas que se juntaban en mis ojos. Me quedé sin poder articular ni una sola palabra. Tenía razón. Resultaba imposible seguir adelante en esas circunstancias. No obstante, ¿de qué manera podría cumplir con la selección que me pedían? ¿Cómo podría poner fin a mi vida? Lo más triste fue la forma en que pude dejar a mi esposo en esa circunstancia tan complicada. Durante mi estancia en ese sitio, con mi mente perturbada, Mateo posó su mano en mi hombro. Aunque no es imprescindible que decidas ahora mismo, es fundamental que lo hagas pronto, mamá. Es imposible mantener esto en secreto para siempre. En silencio, sin capacidad para hablar, asentí mientras miraba por la ventana como la lluvia regresaba y comenzaba a caer. Pasaron los días. No obstante, la tensión entre Mateo y yo creció de forma continua. Sin darse cuenta de lo que sucedía en su casa, Alejandro seguía con sus actividades cotidianas. Mientras tanto, mi situación era todo menos convencional. Cada mañana, al iniciar el día,
Sentía malestar en el estómago. A medida que transcurría el tiempo, se hacía más difícil encontrar una solución a la situación en la que nos hallábamos. Mateo tenía razón, la manera en que llevábamos nuestra vida no era viable a largo plazo. No obstante, la alternativa restante se mostraba fuera de alcance. Durante la tarde, Alejandro mencionó a Sue sobre un futuro viaje de trabajo. Estaré fuera durante 3 días. Siempre lo nombraba sin darle importancia, tal y como solía hacer. Para él, los desplazamientos por trabajo eran habituales, una manera sencilla de escapar de la monotonía de la vida conyugal. Desde mi perspectiva, la impresión que tuve fue la de haber comenzado una cuenta atrás. La falta de Alejandro durante 3 días significaba que Mateo y yo nos quedaríamos solos durante ese lapso. En ese instante, mi seguridad personal estaba en entredicho. Al salir Alejandro al amanecer, la vivienda quedó envuelta en un silencio inusual y profundo. Una vez que se fue, Mateo se acercó a mí con su mirada oscura llena de todo lo que habíamos callado. Manifestó la urgencia de iniciar un diálogo con firmeza en su manera de hablar, a pesar de que se expresaba en un tono suave. Mi estómago se retorció con intensos nudos mientras asentía. Me mantengo informado. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, en el lugar exacto donde todo había comenzado. Mateo no perdió tiempo alguno. Susurró. La paciencia se me agota, mamá, mientras no apartaba sus ojos de los míos. Resulta insostenible seguir aparentando que todo marcha de manera adecuada. Es necesario que tomes una elección. ¿Continuaremos escondiéndonos de esta forma o optarás por ponerle punto final? Las palabras que dijo quedaron en el aire, llenas de un significado profundo. Experimentaba el palpitar acelerado de mi corazón. Sentía como si estuviera al borde de un abismo, a punto de dejarme caer en el vacío. En un susurro, con la voz entrecortada, le revelé a Mateo mi sensación de desorientación. La cuestión trasciende la mera acción de dejar de ser Alejandro. Se trata de nosotros. La situación entre nosotros no es adecuada. Durante un breve momento, Mateo desvió la mirada, con la mandíbula tensa. Al regresar a encontrarse visualmente, su cara mostraba sufrimiento y decisión. Entonces, ¿es incorrecto? ¿Podría ser considerado incorrecto solo por ser la opinión generalizada? Los dos sabemos que esto no se trata únicamente de un simple error. Me desperté repentinamente, sintiendo como si me faltara la respiración. Mateo, es momento de parar, por favor. ¿Quieres que borre todo sin dejar rastro alguno? El vínculo matrimonial. Mi presencia en este mundo. Te animo a ser honesta contigo misma. De repente, se levantó y cortó la charla. A pesar de lo complicado que pueda resultar, no es obligatorio quedarse en una vida que te hace sentir infeliz. Las lágrimas inundaron mis ojos. ¿Podrías contarme lo que pasó a continuación, Mateo? ¿Te gustaría acompañarme? ¿Sería posible iniciar desde el principio en otro sitio? ¿Qué clase de vida es esa? Acercándose más, expresaba sus palabras con suavidad pero dejando ver su firmeza. Una verdadera, no la mentira en la que nos encontramos actualmente. Volteé mi cuerpo y me envolví en un abrazo, como si pudiera protegerme del mundo real. Aunque me resistí, debo admitir que Mateo estaba en lo correcto. Por mucho tiempo, me había autoengañado, aunque me aterraba la idea de renunciar por completo. Aunque todo lo considerara, la idea de seguir adelante de esa forma, guardando ese secreto, se volvía insoportable. Se quedó en ese sitio, esperando una contestación de la persona con la que hablaba. Experimentaba la sensación de su mirada fija en mí, reconfortante y abrumadora a la vez. Finalmente, me dirigí hacia él con apenas un susurro saliendo de mis labios. En caso de optar por la separación de Alejandro, no habrá posibilidad de retractarme. Mateo, es imposible dar marcha atrás. Mateo asintió con gravedad en su expresión facial. Aunque sea cierto, a veces resulta imposible dar marcha atrás. Mientras enjugaba las lágrimas de mis mejillas, percibía los latidos fuertes de mi corazón. ¿Realmente se puede realizar esta acción? ¿Podría alejarme de todo y empezar de nuevo? ¿Cuáles serían las implicaciones para nuestra relación si optara por estar con Mateo? ¿Será posible mantener la delimitación entre nosotros sin que se difumine aún más? ¿Quizás ya había desaparecido para siempre? En el preciso momento en que me disponía a responder, la entrada principal se abrió produciendo un sonido chirriante. Me quedé congelado, mi mente se volvió caótica. Alejandro no tenía planeado volver hasta pasados 2 días. En el corredor, escuché su voz, cargada de incomodidad y cansancio. La calma se me ha escurrido de las manos.
Experimenté un aceleramiento en los latidos de mi corazón. Cuando nuestros ojos se encontraron, pude ver en la expresión de Mateo el mismo miedo que sentía en ese momento. Sin vacilar, agarré su brazo y lo conduje de regreso a la pequeña despensa junto a la cocina. Al igual que en veces pasadas, nos quedamos en ese sitio, sin aliento, con los corazones latiendo fuertemente, mientras los pasos de Alejandro se escuchaban por toda la casa. Entre Mateo y yo, el ambiente se caracterizaba por largos momentos de silencio incómodo y misterio sin desvelar. La tensión que se percibía en él era clara, mostrando los sentimientos reprimidos que se habían ido acumulando durante mucho tiempo. Finalmente, luego de un extenso periodo de tiempo, notamos como la puerta principal se cerraba de forma brusca. Alejandro ya no se encontraba allí. Dejé de sujetar el brazo de Mateo. Mis manos temblaban. La realidad de lo que estuvo a punto de suceder se abatió sobre mí como una espesa bruma. Con un rostro imperturbable, Mateo susurró: «Es hora de que dejemos de escondernos, mamá». Respiré hondo. Me sentía inquieta en mi cabeza. Tuvo que tomar una decisión de forma urgente. Resultaba insostenible seguir viviendo en medio de tanta falta de certeza. Sin importar la decisión que tomara, ya sea optar por perdonar a Alejandro o resolver el conflicto con Mateo, había algo que resultaba innegable. Todo se transformaría de manera permanente.